¿Qué día es hoy, Antonio Guerrero? Lunes. ¿Lunes de qué? Lunes de historias. Historias. Exactamente, güey. Es lunes de historias virgas, el mejor podcast de historia en el mundo. Yo soy Rodrigo Villanueva, mejor conocido en el bajo mundo de los cricosos, las metanfetaminas y la mona de guayaba como McLovin. Mi Instagram, McLovinZDU. Síganme y los sigo. No los voy a seguir. Síganme. Bueno, sí. Sí lo sigo. ¿De buen pedo? Sí lo sigo. Este podcast está dedicado a los momentos, a los fenómenos, a los hechos, a los personajes históricos más importantes de la humanidad. Desde el primer hombre que hubo hasta el día de hoy, porque en el futuro no sé qué va a haber. De los dinosaurios no vamos a hablar, porque los dinosaurios no me importan, los mamuts no me importan. Bueno, sí, ¿sabías que encontraron, Tony? Ubicas la delegación Gustavo A. Madero, ¿no? Sí, claro. Ahí hay un metro Talismán. El dibujito del metro Talismán es un mamut, porque cuando estaban las excavaciones de la construcción del metro encontraron restos de mamut. Y allá al ladito hay una colonia que se llama Colonia Estrella. En la Colonia Estrella también encontraron fósiles de dinosaurios. Esa zona, ¿no? La Gustavo Madero, era muy dinosauriesca prehistórica. Estaban ahí sus dinosaurios, que sus mamuts, que en realidad nunca convivieron juntos, pero ahí estaban. Es más, en esa Colonia Estrella también, en la delegación Gustavo Madero, hubo un geyser, un nacimiento de agua así, que duró ahí creo que un año, un par de años saliendo agua. Hay mucha historia en nuestra hermosa ciudad. Esta entrega no está dedicada a los mamuts ni a la delegación Gustavo Madero, sino está dedicada a un papa, güey. Al papa nazi, al papa natas. Hail Papa, Hail Pío XII, Hail Eugenio, que se llama Eugenio, Hail Eugenio, el Papa Pío XII, que muchos asocian al nazismo, aseguran tuvo un nexo fuerte con los nazis y que pues descubriremos si es cierto o no, porque aquí hechos, Tony, con Javier Latorre, hechos, no palabras, cabrón. Primero vamos a empezar a platicar de los papas. Existe la creencia popular que la palabra papa es un acrónimo de Petri, Apostoli, Papa, la otra P de qué será, Potestatum y la última A, Acipiens, es decir, aquel que recibió la potestad o el poder del apóstol Pedro. ¿Quién fue el apóstol Pedro? Pues acuérdense que Jesús tenía sus cuatachos, ¿no? Que lo seguían, que iban con él a todos lados, reían, jijiji, jajaja, les daba sus enseñanzas. Uno de ellos era Pedro. Pedro quiere decir piedra, de ahí la palabra Petra, en Jordania, que es una ciudad hecha de piedra. ¿Por qué? Porque existe la creencia para la religión católica, que Pedro fue aquel que designó Jesús como el que iba a ser la piedra sobre la cual se iba a edificar su iglesia. Compruébenmelo, me dicen. Compruébenmelo. Yo vengo preparado siempre, Tony. Traigo aquí una hoja que en este momento voy a desdoblar y me permitiré leer un pedacito de la Biblia, mi Tony. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, no tuvo un hijo por cesárea, sino así se llamaba la región, ¿no? Preguntó a sus discípulos diciendo, discípulos, ¿quién dicen los hombres que es hijo del hombre? Ellos dijeron, ¿no? Unos dijeron Juan el Bautista, otros dijeron Elías, otros dijeron Jeremías o alguno de los otros profetas, ¿no? Y Jesús les dijo, ¿y vosotros, mis apóstoles, quién decís que soy yo? O sea, para ustedes, ¿quién soy yo? Y respondió Simón, a.k.a. Pedro. Entonces, le respondió Simón, le dijo Simón, ¿no? Simón ese. Le respondió Simón Pedro a Jesús, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dio en su mero mole. Le dice Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Ahí le dice, tú eres Pedro, canijo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades o de ese infierno griego, acuérdense que la Biblia fue pues primero traducida del arameo, del hebreo al griego. Entonces tenían esta concepción del Hades, del infierno. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, o sea que el infierno no prevalecerá contra la iglesia de Jesús. Y además le dijo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Sobre ti, que eres mi piedra, edificaré mi iglesia. Le dio las llaves del reino
Y a partir de ahí se agarraron, ¿no?, la religión católica para decir, ok, Pedro es el que tiene que fundar la iglesia, todos los demás después de Pedro recibimos la potestad del apóstol Pedro o el poder del apóstol Pedro para tener las llaves del reino o el poder sobre la iglesia o sobre la primitiva iglesia cristiana. No murió Cristo y luego hubo iglesia católica, hubo cristianismo, el cristianismo se persiguió hasta que fue la religión oficial del Imperio Romano, ¿no? Pero digamos que de ahí se agarran para decir, Papa es el que recibió la potestad del apóstol Pedro. Pero también existe otra vertiente que habla literalmente de esta palabra papá, o que es el padre, o que es la cabeza, ¿no?, de la organización, de esta organización que es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque hay distintos tipos de Iglesia Católica, ¿no? Y además hay diferentes ritos, pero ese es otro tema en el que hoy no nos vamos a meter. Dicho esto y entendido qué es un papa y quién es un papa, que yo creo que todos lo sabíamos, pues hablemos ahora sí del papa nazi. Pero no, mejor no hablemos de Pío XII, hablemos de Pío XI. Este hombre, de nombre Achille Damiano Ratti, Damiano, el chico Damiano le decían, el chico Damiano, Damiano Ratti, que fue el Papa Pío XI y que en 1929 firma unos acuerdos con Benito Mussolini, que Benito Mussolini en ese momento era representante aún, o existía aún la monarquía en Italia, el rey Víctor Manuel III. En 1870, Víctor Manuel II le dijo a la Iglesia Católica, todo esto es mío, matarí, lerí, lerón, ustedes ya no tienen territorio, no tienen poder sobre las iglesias, sobre los templos, todo esto es del reino de Italia y su servilleta Víctor Manuel II en 1870 se los voy a quitar y háganle como puedan. Pasaron los años y entonces empezó pues como que a limarse esa aspereza entre la Santa Sede o la Iglesia Católica y la monarquía italiana. Entonces Pío XI, el chico Damiano, firma con Benito Mussolini a nombre del rey Víctor Manuel III estos tratados, los tratados de Letrán, en donde pues se le regresaba todo lo que había perdido la Santa Sede en 1870. Los tratados de Letrán se firmaron en 1929 con Pío XI y de esta forma les regresan sus territorios, se funda la ciudad del Vaticano, que son, me parece que 40 hectáreas. Tony, ¿tú qué harías con 40 hectáreas? No, hombre. Siembras. Ganado. No tu ganado, que tú traes mucho tu ganado. Ganado juvenil traes tú, mi Tony. No, siembras ahí que su marihuana, ¿podría ser? Podría ser. Maíz y marihuana. La milpa y marihuana. La doble M, milpa y marihuana. Se funda la Ciudad del Vaticano. Además, se concede la extraterritorialidad, ¿lo dije bien? Sí, a la Ciudad del Vaticano. Eso quiere decir una nación independiente, ¿ok? Como las embajadas, por ejemplo. La Embajada de México en Estados Unidos no le pertenece a Estados Unidos, aunque esté en territorio estadounidense, sino que le pertenece a México. Entonces, la Ciudad del Vaticano no le pertenece a Italia, sino que aunque está dentro de Roma, es pues una nación independiente. Se concede extraterritorialidad a la Ciudad del Vaticano. Además, pues algunas ayuditas en impuestos. Por ejemplo, pues los grandes templos, basílicas, catedrales, colegios episcopales, etcétera, etcétera, no tenían que pagar un muy buen acuerdo, güey. Muy buen acuerdo. Hasta la fecha, ¿eh? Depende del lugar, pero allá sí, ¿no? Allá sí. Acá acuérdate que con Plutarco Elías Calles se puso pesada la cosa. Y órale, a pagar sus impuestos. Órale, les decomiso sus propiedades. Con Juárez también sucedió, güey. Pero allá era un muy buen acuerdo. Y además, ¿qué pedía Italia a cambio? Pues que se le tomara en cuenta. El rey Víctor Manuel dijo, ok, cuando tú quieras nombrar a un cardenal, tráemelo nada más para que yo te diga sí o no, que no se metan en cuestiones políticas, que no se metan cosas como que de alborotar a las masas, los matrimonios siempre entre hombre y mujer, vamos ayudándonos unos a los otros. Y dijeron a toda madre. Pío XI y Benito Mussolini se dieron la mano, firman los tratados de Letrán, te dan un abrazo y dicen, a toda madre, vamos a convivir. 1929. Estamos viviendo en el siglo XX, estamos viviendo en el siglo de las guerras, estamos viviendo en el siglo de la Primera y la Zweiten Weltkrieg, la Segunda Guerra Mundial. Y aquí, bueno, pues es donde hace su aparición el personaje que el día de hoy nos compete. A la muerte de Pío XI, sube al poder un personaje muy importante y muy polémico, Pío XI.
12, porque ya se murió el 11. Pío XII. 1939 es el año en el que Pío XI, como los pollitos, dijo Pío, 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 y se murió. Entonces, ¿qué pasa cuando muere un papa, Tony? Entonces hay que buscar el reemplazo, hay que buscar quién lo va a sucesor. Exactamente, ¿quién va a ser el sucesor, güey? El Vaticano dice, necesitamos en chinga buscar al nuevo papa, hacen su cónclave, que ya sabemos que el cónclave es donde se juntan todos los obispos, ahí dicen, vamos a anotar en una papeleta el que queremos que sea, y las queman, y que hasta que sale humo de cierto color, habemos papa, y ya hay papa nuevo, sale al balcón, saluda a todos, todos gritan, las monjas se desmayan, los padres se vienen, un alboroto. En 1939 sube al papado este hombre de nombre Eugenio Pacelli. Eugenio María Pacelli. Muy italiano. Este va a ser un podcast muy italiano. Estamos hablando de Roma, estamos hablando del Vaticano, estamos hablando de Pacelli. Pacelli había sido pues el segundo al mando durante el mandato de Pío XI. Pero lo más interesante es que Pacelli no era de ninguna forma un papa como sí lo es Francisco, un papa pastoral. No era un papa cercano a la gente, no era un papa que pasó por las iglesias, las capillas, que dio misa, que estaba con los feligreses, que daba la hostia. A ver, monaguillo, véngase para acá. No era de ninguna forma un papa pastoral o un sacerdote pastoral, ¿no? Sino que llegó al papado, pues muy administrativo. Conocía a la perfección a la curia romana. ¿Por qué? Porque Eugenio María Pacelli había sido de esta llamada nobleza negra. La nobleza negra fue todo un grupo de la nobleza que cuando en 1870 Víctor Manuel II le quita sus terrenos y propiedades y derechos a la Iglesia Católica, se quedan del lado de la Iglesia y no se quedan del lado del monarca, a pesar de ser nobles. Todos ellos son tachados como la nobleza negra. Pues bueno, Pacelli pertenecía a una familia de linaje de la nobleza negra y que siempre había estado cercano pues a la curia romana, es decir, a la institución, sabía los tejes y manejes, era muy administrativo, muy de oficina y en ningún momento se paró una iglesia a ser pastor, ¿no? En ningún momento lo hizo y aún así llegó al papado. Ojo, Francisco, el actual papa, él sí ha sido muy de iglesia, muy de estar cercano a la gente. ¿Cómo le dijo a la señora cuando vino a México? Muy cercano a la gente, tan cercano que se enojaba. Pero Pacelli no lo fue de ninguna forma. Primero quería ser abogado y después dijo, no, ni madres, esto me da flojera, mejor pues me dedico a lo de la religión. Entró, deja más. Y vaya que deja, Tony. Se metió al seminario y por ahí de los 18 años más o menos fue ordenado sacerdote, ¿no? Fue ordenado sacerdote y pues toda la vida estuvo desarrollándose, como yo les decía, al interior del Vaticano. Que ya alguien dijo algo, que ya alguien pidió una encíclica, que ya alguien se le cachó con el monaguillo, cómo le vamos a hacer para traer más dinero, vamos a cabildear, porque acuérdense, amiguitos, la Iglesia Católica es considerada también como un poder político, ¿no? Al ser una ciudad, al ser el Santo Padre, estar en igualdad con un presidente, por ejemplo, tener esta misma envergadura que tiene un presidente, pues es tratado como su santidad. Es la cabeza del Estado Vaticano. No solo son como líderes espirituales, sino que en realidad son líderes políticos. Y a eso fue a lo que se dedicó Pacelli, pues durante toda su vida, hasta desde que fue ordenado sacerdote hasta 1939, cuando en un cónclave de 2 días se dice: Habemus Papam Eugenio María Pacelli, a.k.a. Pío XII. ¿Qué hizo antes de ser papa? Y esto es muy interesante. Una de las cosas más importantes es que él ya había sido mandado a Alemania, pues como que a ver la situación, como que a hacer su labor política por allá, y firmó en 1933 algo que se conoce como el Reich Concordat. El Reich Concordat. Los alemanes son muy curiosos. Si quieren decir como, no sé, coche, dicen como que 4 llantas que se mueven con una carrocería arriba, ¿no? Si quieren decir hot dog, dicen como pan con salchicha y mayonesa. Entonces, ¿cómo le iban a poner a un acuerdo, a un concordato entre la Santa Sede y el Reich de Alemania? Pues le pusieron el Reich Concordat. Se firmó, por una parte, como representante de la Iglesia Católica, por Pío XII, que en ese momento aún era no era nombrado papa, solo se llamaba Eugenio Pacelli.
Y por la otra parte, Adolf Hitler, que era canciller. En ese momento Alemania había pasado de ser también una monarquía. ¿Se acuerdan del Kaiser? Bueno, ya no había Kaiser, había un presidente, había un canciller y había un vicecanciller. El presidente en ese momento, es más, se los voy a enseñar, nada más les voy a yo ya se los he enseñado muchas veces. Pero aquí tengo una monedita en donde sale ese hombre. Aquí está mi monedita. Son 2 marcos alemanes de 1939. Y aquí está Paul von Hindenburg. Hindenburg era el presidente de Alemania. El canciller era Adolf Hitler. Y el vicecanciller era von Papen. Ojo aquí, muy interesante. Antes de ser papa, 1933. Se firma el Reich Concordat entre este hombre, Eugenio Pacelli, que después sería papa, y Adolf Hitler, que después sería el Führer de la Alemania nazi, y firman este concordato. ¿Para qué servía el concordato, queridos amigos? Muy sencillo. Para que en la Alemania que ya se veía venir aquello del nazismo y de las barbaries del nazismo, se respetara el libre culto de la Iglesia Católica. Ya había persecución católica en Alemania. Entonces firman este concordato, hay libertad, yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo, y a partir de ahí empieza una estrecha relación y conocimiento profundo de Pacelli con el nazismo. Pasan los años, Pacelli sigue firmando concordatos con distintos grupos, naciones, entes políticas, siempre buscar que se respetara la institución de la Iglesia Católica en los países que estaban en conflicto. Firma concordatos y digamos que es un papa muy político, es un papa muy de cabildeo, es un papa que no va a hablar de fe y que no lleva a su rebaño, es un papa de acción política. ¿Hasta ahí vamos bien? ¡Qué bueno! Vamos a hacer una pausa porque voy a tomar agua. Ahí venimos, esto es Historias Verdes. ¿Pero por qué un papa nazi? No solo por firmar un concordato con el Reich puede ser nombrado como un papa nazi. Lo interesante de todo esto es que se viene la Segunda Guerra Mundial. Y durante la Segunda Guerra Mundial, pues el mundo está hecho un caos. Hay versiones por un lado, hay versiones por el otro, hay persecución política, hay persecución religiosa y el mundo está hecho un reverendo, pero no un reverendo de iglesia, sino un reverendo desmadre. ¿De qué se le acusa y por qué Pío XII es conocido como el Papa Nazi o como el Papa Nazi? ¿Por qué es conocido así? ¿De qué se le acusa? ¿De qué crímenes se le acusa a este señor que hoy está muerto y que lo trataron de embalsamar y no lo pudieron embalsamar porque quería que lo embalsamaran con todos sus órganos, porque quería que lo embalsamaran como Dios lo trajo al mundo? ¿Pero de qué se le acusa a Pío XII? De guardar silencio. Hizo, mira. Se hizo Calle 12. Calle 12. Chitón. Un candadito nos vamos a poner. Religioso. El que se lo quite va a perder. Aventó la llave del candado y no dijo ni Pío, güey. Fíjate, Pío XII no dijo ni Pío, cabrón. Durante muchos años, ¿no? Se le reconoció a Pío XII el haber ayudado a la comunidad judía durante la Segunda Guerra Mundial. Distintos acontecimientos. En 1941, el New York Times le hizo una mención especial a Pío XII porque dijo: Pío XII se acaba de proclamar fervientemente en contra del movimiento de Adolf Hitler y está en contra. ¡Pum! Pinche hombre del año. New York Times, 1941, Pío XII, güey. Historiadores judíos reconocieron su labor a favor de los perseguidos hebreos o de los judíos perseguidos. Tanto así que Pío XII, según historiadores judíos, fue clave para la liberación de prisioneros judíos y dio a cambio, es decir, como si los tuvieran secuestrados, él dio a cambio y como pago bienes del Vaticano para que se liberaran a esos judíos. Pío XII supuestamente, y según varias versiones de historiadores, resguardó en el Vaticano a varios judíos y no solo los resguardó, sino que también los alimentó. En alguna Navidad, Pío XII también dio un mensaje en radio diciendo que se oponía, aunque no habló en contra del nazismo ni de Adolf Hitler, dijo que se oponía a cualquier tipo de persecución religiosa por motivos étnicos. Ok, termina la guerra. Muchos organismos judíos van y reconocen la labor que Pío XII realizó durante la Segunda Guerra Mundial. Es más, el gran rabino de Israel le da un donativo en efectivo. Ya sabes que los judíos, mi Tony, tienen billete, güey. Vamos contándole. Ahí te va. Yom Kippur. Ahí te va. Dame mi kippah. Ahí te va. Bar mitzvah, ¿no? Pues el gran rabino de Israel le dio un donativo en efectivo muy chingón
al Vaticano en agradecimiento. El gran rabino también el gran rabino que estaba como embajador, ¿no? O que era como el representante del Estado de Israel ante el Vaticano, les da una bendición especial a Pío XII, e inclusive este rabino judío se convierte al catolicismo gracias a la admiración que le tenía a Pío XII, e inclusive adopta como nombre católico el nombre de Eugenio, el nombre que tenía Pío XII antes de ser Pío. Hay mucha gente que habla de lo mucho que hizo Pío XII a favor de la comunidad judía para poder ayudar en la medida de lo posible a todos esos judíos que Hitler estaba convirtiendo o bien en jabón o bien en botón. ¿Está mal lo que dije? Tal vez sí. Cuando Juan Pablo II, te quiere todo el mundo, Juan Pablo hermano, ya eres mexicano, a finales del siglo pasado decidió callar un poquito de estos rumores que empezaban alrededor de Pío XII, abrió una partecita de los archivos vaticanos y ahí empezó todo el desmadre. ¿Por qué? Juan Pablo II quería llevarlo a un proceso de beatificación que hoy detuvo Francisco. Mira, hay un mosquito aquí, se me cayó. Proceso de beatificación que comenzó Juan Pablo II, te quiere todo el mundo, y que detuvo, frenó Francisco, el Papa egoísta. No seas egoísta. Y es que Francisco también, como una acción clave para la renovación de la Iglesia Católica, y él siendo más pastoral, decidió abrir los archivos secretos del Vaticano. Güey, han de ser así como unas pinches catacumbas con libreros gigantes de acero inoxidable, de adamantium, que jalas y que solo con un código de lectura óptica y con tu huella digital y con un pedazo de escupitajo registra tu ADN, se abre y que después sale así digitalmente un archivo y que tiene información ultra super secreta, como aquella de Dan Brown que nos dice que Jesucristo tuvo hijos y que su linaje es en realidad del Santo Grial y que entonces María Magdalena era la esposa de Jesús y que hay cosas misteriosas o que tal vez Jesucristo no era Dios pero que sí era un extraterrestre. No, eso no está en los archivos secretos del Vaticano. Son pues archiveros, Tony, así de metal como de oficina de liste, y ahí están. Chingos, miles, millones de hojas, y eso es el archivo secreto del Vaticano. Que quiera ir los puede consultar, están ahí en internet, y el que se quiera dar un clavado y quiera descubrir si en realidad hay tanta conspiración detrás de la vida y obra de Jesús y de la Iglesia Católica, puede hacerlo y echarse un clavado. Lo que pasa es que con esta apertura pues empieza a elaborar mucho mito, mucho rumor, que si Pío XII era malo, o que si era bueno, o que si merece ser santo, o que si no. El proceso para ser santo, y hay un protocolo dentro de la Iglesia Católica, pues sí es que en vida hayas comprobado actos de santidad, pero que hayas realizado por lo menos un milagro. Pío XII hasta el momento no tiene ningún milagro comprobado. No hay milagros de Pío XII. ¿Cómo se comprueba un milagro? Hay científicos que se dedican a recabar estudios médicos, testimonios, grabaciones, la evidencia necesaria para poder llegar a una conclusión de si fue milagro o no. Al final es bien subjetivo, Tony. ¿Sabes cuál es el verdadero milagro? Que Pumas pues ganara otra vez un campeonato, güey. Que Cruz Azul ganara. Ese es un milagro, por ejemplo. Pío XII hasta el momento no es santo. Es beato, me parece que todavía ni beato es, está en proceso de beatificación. Hay beatos que tú ya conoces muy bien, Tony. No. Beato Carlos, el Beato Carlos, güey, tiene varios milagros. Es un levantamuertos, tocaba algo y se levantaban los muertos, güey. Tocaba algo y se inflaban las cosas, Tony, el Beato Carlos, güey. Tienes completa razón. Hay quien asegura, ¿no? Historiadores que afirman que Pío XII estuvo involucrado en 3 intentos de asesinato contra Adolf Hitler. Fue una parte activa para derrocar al régimen nazi. Inclusive en 1945, terminada la guerra, la Asociación Judía Internacional le fue a agradecer y bueno, casi que era el máximo enemigo de Hitler. Empiezan las teorías. Cuando Juan Pablo II libera las primeras partes del Archivo Vaticano, sale un libro conocido como El Papa de Hitler, de John Caldwell, me parece. Y en ese libro se empieza a hablar de lo que son hechos y no suposiciones. 6 de octubre de 1943. Más o menos, no, porque pudo haber sido uno menos o uno más. Vivían en Roma 8,000 judíos. 8,000 judíos que Hitler ordena mandar detener y llevárselos al norte de Italia. 8,000 judíos que vivían en Roma, en donde está el Vaticano. Italia, colaboracionista, aliada del eje Berlín-Roma-Tokio, se llevan las SS a 8,000 judíos
de Roma a Auschwitz-Birkenau a ser asesinados. 8,000 judíos romanos y el Papa ni pío. No dijo absolutamente nada. Hay una justificación por ahí que habla un representante del gobierno nazi en Roma que le dijo a los de las SS, oigan, no, pues mejor llévenselos a trabajos forzados allá a Túnez. O dijeron, usted no se meta, estos judíos ordenó, porque Hitler había ordenado que los detuvieran y se los llevaran a Mauthausen, que era otro campo de concentración, pero al final terminaron en Auschwitz y ahí terminaron con la vida de estos 8,000 judíos. El Papa nunca dijo nada ni levantó la voz con el pleno conocimiento de la detención y asesinato de 8,000 judíos que vivían en Roma. ¿Por qué el Papa no dijo nada? Cuando aún no era papa, estuvo en Alemania. Ahí conoció muy de cerca el comunismo. Pacelli conoció comunistas que inclusive le pusieron pistola en la cabeza y lo amenazaron. Si ustedes recuerdan, el régimen nazi de Adolf Hitler tenía un gran enemigo. Era la URSS y el comunismo soviético. El Vaticano tiene un enemigo también, que es el comunismo. ¿Por qué? Porque el comunismo es completamente y por naturaleza antirreligioso. El comunismo es antirreligioso. El comunismo termina y pretende terminar con las religiones porque las religiones enajenan, ¿no? Si tú y yo tenemos un enemigo en común, no es necesario que yo te diga, vente, eres mi compa. Hay un acuerdo ahí tácito de que tú y yo vamos en contra de lo mismo y que tú y yo no nos vamos a meter el uno con el otro. Ese es uno de los principales argumentos. Existía en este momento también, estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, ese sentimiento muy recalcitrante dentro de los católicos que los judíos habían permitido la muerte, y no solo eso, sino que ellos también habían sido culpables por la muerte de Jesús. Y si mi iglesia está basada en la figura de Jesús y tú, judío, me lo mataste, pues también eres mi enemigo. Entonces el Papa, pues mira, un Papa político que sí puede decir, oiga, no, que por encimita y de una forma muy eufemística, que no se persiga a nadie, yo te echo la mano, judío, aquí somos buena onda. Pero en la realidad política, en la realidad del concordato, en la realidad de la negociación, es un Papa que vio por su institución, que no se metió con el régimen nazi, que el régimen nazi no se metió con la Iglesia Católica, que tenían un acuerdo firmado y que tenían, más importante aún, un enemigo en común, el comunismo, y que tenían un sentimiento en común, el antisemitismo. Hechos, 1943, 8,000 judíos detenidos en Roma, murieron en Auschwitz y el Papa Pío XII ni pío. Termina la guerra y el Papa ya está como que en el 45, 46, 47, más relajado, lavando culpas con esta imagen de un buen Papa, y de repente pues empieza a haber desaparición de criminales nazis. Unos por allá, otros por acá, unos en Brasil, otros en Argentina, otros en Bolivia, Chile. El Papa Pío XII, junto con la Cruz Roja, fueron pieza clave para que varios criminales ex nazis, porque criminal lo vas a hacer toda la vida, pudieran salir con credenciales falsas de la Cruz Roja. Entonces el Papa era un buen cabildeador, un buen negociador, y le decía a los de la Cruz Roja que están ahí en Suiza, ¿no? Que acuérdense que también el ejército del Papa es suizo, ¿no? Que hay una muy buena relación. Oigan, échenme la mano con unas credenciales. Aquí la de Tony, que en lugar de su foto en la credencial del ISSSTE, de la ISSSTE tienda, sea una credencial de la Cruz Roja con la foto del gordo Tony. Y está poca madre. Así el gordo Tony puede salir de Europa y llegar a Argentina si quiere, llegar a Estados Unidos, venirse a México o hacer lo que quiera, porque ya no lo estamos buscando porque se llama diferente y porque pertenece a la Cruz Roja. Pero ¿qué otras cosas hizo Eugenio Facelli? Ah, no, ese era Sergio Facelli, ¿va? No. Pacelli, Pío XII. A ver, después de la Segunda Guerra Mundial, mandó cartas a los Estados Unidos y estuvo haciendo política para que fueran perdonados todos los criminales nazis de la pena de muerte, para que no los mataran, e intercedió por ellos, como que, ay, ni eran tan malos, ¿por qué no les perdonan la vida? Reconoció al gobierno de Francisco Franco, ya hablamos aquí de la Guerra Civil Española, y reconoció el gobierno de Francisco Franco, su dictadura militar, y además firmó un
concordato también con Francisco Franco, pues para que la Iglesia Católica fuera respetada en España. Respetó y llevó muy buena relación con la dictadura militar de Benito Mussolini, otro fascista de mierda. Rafael Trujillo, el dictador de la República Dominicana, bueno, lo reconoció y también firmó concordatos con él. Fue una persona que, lejos de lo que se puede decir, ayudó, hizo mucho por los judíos, se quedó callado. Reconoció gobiernos dictadores, reconoció asesinos, ayudó a escapar a Eichmann, por ejemplo. Eichmann fue uno de los que pudo escapar, un criminal nazi que pudo escapar gracias a una credencial de la Cruz Roja, de esas que Pío XII se encargaba de gestionar, ¿no? Fue una persona que en realidad no tuvo acercamiento con los fieles, con la iglesia, no tuvo como esta vocación pastoral. Fue una persona más bien alejada de todo eso y preocupada por el bienestar de la Iglesia Católica. Decirle como tal Papa Nazi, tengo mis dudas. Creo que no necesariamente fue un nazi, nunca se afilió al partido, públicamente nunca dijo simpatizar. No podría decir que fue un papa nazi, sin embargo, sí fue un papa que pudo haber hecho más, pudo haber levantado la voz, pudo haber estado del lado de los aliados. Se le acusa de no haber firmado nada y bueno, las personas que están a favor de Pío XII dicen, pues es que no tenía que firmar nada porque los aliados eran Estados Unidos, Gran Bretaña y la URSS, el Vaticano no tenía nada que ver, pero pudo haber hecho activamente más cosas y principalmente pudo haberse no quedado callado porque, como dice el dicho, el que calla otorga. El Papa Pío XII, Eugenio María Pacelli, murió en 1958 y después de su muerte pasó algo muy cagado. Él dijo que él quería ser embalsamado con todos sus órganos. En el proceso de embalsamamiento te abren, te sacan lo que se pudre dentro de ti, ¿no? Te sacan todos los fluidos para que no te pudras y nada más quedes cascarón, cascarotoni, para que nada más quedes así como por encimita, te ponen ahí unos químicos, un proceso y como que quedas ahí papa por siempre, ¿no? Y él dijo, yo no quiero que me saquen mis órganos porque quiero irme al cielito con Papi Dios, como Papi Dios me mandó con todos mis órganos. Un médico italiano dijo, poca madre, yo tengo un nuevo método de embalsamamiento en donde no te saco nada y te dejo así como inmaculado, ¿no? Que le hacen el proceso y le hacen el proceso en el castillo de Castel Gandolfo y en ese castillo hacía mucho calor. El calor no ayudó en nada al proceso de embalsamamiento, pero sí ayudó al proceso de putrefacción. El resultado, pues no fue lo que esperaba ni el papa en vida, ni el médico en vida aún, ¿no? Se pudrió. Cara se le pudrió, le tuvieron que poner así como que una máscara de cera y ahí está, en las catacumbas del Vaticano, el cuerpo del que probablemente haya sido un papa colaboracionista, no necesariamente nazi, pero de un papa bastante político y de un papa bastante polémico. Ese fue Pío XII. Después de él vinieron otros, vino otro Juan Pablo que se le acusa de lo del proteger al padre Maciel. Después Benedicto, que Benedicto me parece que sí militó en las juventudes hitlerianas. Vaya, no se le puede culpar, no tenía mayor conocimiento y era lo que se tenía que hacer. Y después de él pues ya vino Francisco, quien abrió estos archivos secretos del Vaticano y que si tienen tiempo, ganas, interés, podrían irse a echar un clavado. La neta, qué hueva. Esto fue Historias Virgas, el mejor podcast de historia en el mundo. Yo soy Rodrigo Villanueva, mejor conocido en el bajo mundo del papado como McLovin. Si yo fuera papa sería McLovin, no primero, porque McLovin a secas pues ya es el primero. Es como Francisco, no es Francisco primero, es Paco, Francisco a secas. Oigan, les recuerdo en mis redes sociales, McLovinZDU, en Instagram y Twitter, en Facebook, McLovin Historias Virgas. Y les recuerdo también que toda la oferta de contenido de ZDU ahí está disponible. Su Historias Vergas, su No Necesito Terapia, su Es Bueno Saber, su Historias Pop, su ZDU al aire, muy polémico el ZDU al aire, su Ya Te Las Ares, que está de regreso el viernes pasado, el primero, todo nuevo, todo renovado, chingoncísimo, poca madre, Bu Podcast, ATM con Frankie Mostro, vaya, todo lo que ustedes tanto aman de ZDU, ya está, todo de nuevo, arriba. Quiéranse mucho, abrácense mucho, saludos a Cuernavaca, Morelos, capital de las mujeres más hermosas del mundo. Yo soy McLovin, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Bye.